Buen día, nosotras somos las docentes en formación Campos Cruz Naidelin Marisol y Malagón Irino Jimena Naomi. El tema a presentar se llama tipos de muestreo y tipos de variables. En el presente video abordaremos temas relevantes acerca de los muestreos, tipos de muestreos, variables, los tipos de variables. Se hablará acerca de las características, procesos, ventajas, limitaciones y los tipos de investigaciones que se utiliza cada uno de estos. Sin más que decir, comencemos. Comenzaremos hablando sobre el muestreo. Para comenzar debemos de saber qué es un muestreo. El muestreo es un proceso o conjunto de métodos para obtener una muestra finita de una población, con el fin de estimar valores de parámetros a corroborar hipótesis sobre la forma de una distribución de probabilidades o sobre el valor de un parámetro de una o más poblaciones. Samperi nos decía que tiene un objetivo como de estudiar las relaciones existentes entre la distribución de una variable y en una población Z y la distribución de esta variable en la muestra. Vamos a hablar de diferentes tipos de muestreo, como es el muestreo no probabilístico, el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado, muestreo por conglomerados y el muestreo sistemático. Para comenzar hablaremos del muestreo no probabilístico, que comúnmente se lleva a cabo mediante métodos de observación y se utiliza ampliamente en la investigación cualitativa. Esto nos sirve para indicar si existe una característica particular de una población y desarrolla algunas ventajas como que es un método muy práctico, se obtienen respuestas más rápidas y rentables, son participantes que están motivados para responder rápidamente hacia las preguntas planteadas, pero también se pueden distorsionar los datos proporcionados. El siguiente es el muestreo probabilístico. Es una técnica de muestreo en la que un investigador establece una selección de unos pocos criterios y elige al azar a los miembros de una población. Permite conocer la probabilidad que cada individuo a estudio tiene de ser incluido en la muestra e incluso todos en una población tienen la misma oportunidad de ser elegidos. Esta tiene como ventaja que permite estimar la precisión de los resultados de la muestra, también permite generalizar los resultados de la muestra y reduce el sesgo de una selección de una muestra. Sin embargo, tiende a ser muy costoso, también requiere más tiempo para que el muestreo sea exacto, incluso los resultados obtenidos pueden ser difíciles de interpretar y en ocasiones el error de muestreo puede ser muy alto. Muestreo aleatorio simple. En todos los individuos tienen la misma oportunidad de probabilidad de ser seleccionados porque es un procedimiento que se realiza al azar utilizando programas informativos especiales. Dicha información es extraída de la siguiente forma. Se enumeran las unidades de la población del 1 al número que se vaya a elegir y por medio de una tabla de números aleatorios o colocando los números del 1 al que eligió en una urna se extraen sucesivamente el número de datos. La ventaja que tiene es que es sencillo y fácil de comprender. Incluso tiene cálculos rápidos de medidas y varianza y existen paquetes informáticos para analizar los datos. Sin embargo, esta requiere un listado completo de toda la población e incluso al trabajar con muestras pequeñas puede no representar de forma adecuada a la población en sí. Muestreo estratificado. Es un procedimiento de muestreo en el que el objetivo de la población se separa en segmentos exclusivos homogéneos y luego una muestra aleatoria simple se selecciona de cada segmento. Estos se deben de separar mediante características en común como puede ser la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, entre otros.
y de esto se debe de seleccionar una muestra más simplificada de cada segmento que al principio se seleccionó. Este tiene como ventaja que la capacidad para estimar no solo de los parámetros de población, sino también para hacer inferencia dentro de cada extracto y de sus comparaciones. Son representativas de una población y se aprovecha el conocimiento que el investigador tiene sobre la población. Sin embargo, el análisis de los datos recogidos es más complejo que el análisis de los datos recogidos a través del muestreo aleatorio simple. También produce pequeños errores de muestreo al azar, muestreo por conglomerados. Es una técnica que aprovecha la existencia de grupos o conglomerados en la población que representa correctamente el total de la población en relación a las características que debemos de medir. En este tipo de muestreo, los sujetos a estudios se encuentran incluidos en lugares físicos o geográficos. Por ende, resulta imprescindible diferenciar entre sujetos a estudio. Estos pueden ser elegidos aleatoriamente de ciertos barrios o dentro de una región, ciudad, comuna, país, entre otros. La ventaja que este tiene es que tiende a ser muy económico y más eficiente. Se encuentran incluidos los espacios físicos y geográficos. Se logra acceder a los sujetos de estudio eficientemente en poblaciones grandes y dispersas, y es preciso tener un listado de las unidades primarias del muestreo. Las limitaciones que este llega a tener es que el error estándar es mayor que en otros tipos de muestreo. El cálculo del error estándar es complejo y resulta impredecible diferenciar entre sujeto a estudio. Por último, tenemos el muestreo sistemático, que este es un tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseado. Es aplicable cuando los elementos de la población sobre la que se realiza el muestreo están ordenados. Este tiene algunas ventajas, como si el proceso de selección es manual, el muestreo sistemático es más fácil, más simple, se utiliza menos tiempo y es más económico. La población no tiene por qué ser numerada y se recopila un marco si hay representación física. Asegura que la muestra es extendida a toda la población. Algunas limitaciones es que habrá elementos de la población que tendrán cero probabilidad de ser seleccionados para el estudio. Y bien, a continuación se presentará el tema de variables. Comencemos a definir qué es una variable. Una variable es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de una población o del objeto de estudio. En ella se desarrolla lo que es el proceso de operacionalización. Este es el conjunto de operaciones secuenciales para la conversión de una variable en dato, es decir, es pasar de un término abstracto a un nivel operacional. Para esto se requiere criterios de evaluación, que son la adecuación al contexto, la confiabilidad y la validez. Los pasos a seguir es establecer el objetivo, indicar la variable a medir, conceptuar la variable, establecer las dimensiones, encontrar los indicadores de esas dimensiones, determinar el tipo de medición, indicar los ítems relacionados al instrumento e indicar las posibles respuestas del instrumento empleado. Comenzamos con la primera, que se denomina con arreglo a las relaciones establecidas en el estudio. Este se divide en tres. La primera es dependiente. Es la de interés personal, representa el resultado que se pretende explicar. La segunda es independiente, define la condición bajo la cual se examina la variable dependiente. Y la última se denomina de confusión. Son cofactores que modifican la variable independiente.
Estadísticamente suelen tratarse a través del ajuste de datos y métodos multivariantes. El segundo se le denomina con arreglo al tipo de datos que constituyen la medición a la variable. A su vez se divide en cuantitativo y cualitativo. En este caso veremos primero el cuantitativo. Nos referimos al cuantitativo como la representación a una característica o propiedad del objeto de estudio que se refiere a cantidades. Este se puede subdividir en cuantitativa continua, que es el tomar valores y puede representarse con números enteros o fracciones, ya que entre dos valores pueden existir un número infinito de valores intermedios. Se miden en escalas constituidas por un intervalo constante entre mediciones consecutivas. Como ejemplo tenemos la altura y el peso. El segundo sería cuantitativa discreta. En esta al tomar valores pueden ser representados con números enteros, es decir, 1, 2, 3, 4, etc. Ya que los datos se generan al efectuar operaciones de conteo y los datos se medirán en escala de razón o de intervalo. Algunos ejemplos puede ser el número de hermanos, o el número de mascotas. Continuamos con la variable cualitativa. Nos referimos a cualitativo a las propiedades de los objetos de estudio. No pueden ser medidas de cantidad. Solo se va a determinar la presencia o la ausencia de ella. Un ejemplo es el sexo, el estado civil o el lugar de procedencia. A su vez, se divide en tres. La primera es ordinal politómica. Puede tomar 3 o más valores posibles. Estos pueden ser ordenados siguiendo un criterio establecido por una escala ordinal. Se caracteriza porque no es preciso que el intervalo entre mediciones consecutivas sea uniforme. Un ejemplo de ello sería el lugar que ocupan 6 personas a la hora de entrar a un cine. El segundo es ordinal dicotómica. En ella solo se pueden tomar 2 valores, pero entre estos se puede establecer un criterio de orden porque uno representa ventaja sobre el otro. Un ejemplo de ello son las medallas olímpicas que están establecidas en oro, plata y bronce. Y por último tenemos la cualitativa nominal. Se caracteriza porque los valores que toman no pueden ser sometidos a un criterio de orden. Un ejemplo de ello sería la raza, un estado civil de una persona, ya sea casado, soltero, divorciado, o un deporte favorito. A su vez, todo esto que se está viendo se necesitan técnicas e instrumentos. Algunas técnicas que se muestran en la diapositiva es el censo, que es la obtención de datos procedentes de todos los elementos de la población de estudio. La encuesta, que se diferencia del censo en que la encuesta se aplica solo a una muestra de la población o objeto de estudio. La entrevista, que esta es como una técnica de obtención de información a través del diálogo con otra persona. Y el registro, que consiste en recoger información sobre determinadas variables en forma continua o periódica. También se requiere lo que son los instrumentos de recolección de datos. Puede ser cuestionarios, que es una serie de preguntas específicas y permite evaluar una o varias variables. La plantilla de recolección de datos. Es utilizado con la finalidad de facilitar la recopilación referente a cada elemento de la muestra o población. Y el último es la base de datos. Es una forma organizada y estructurada de recopilar la información obtenida de todos los elementos estudiados. De igual forma, tenemos las medidas de variables cualitativas, que son la razón y el índice, que nos dice que son los datos A y B para los cuales se establece la relación A entre B, donde A no está contenido en B y B no tiene elementos comunes. La proporción
ya sea los datos A y B, para las cuales establece la relación A entre B, donde A está contenido en B. La tasa, que es un tipo especial de medida, resumen de la que se establece una proporción con relación espacial y temporal. El denominador incluye una unidad de tiempo. Y por último, tenemos las medidas de resumen de variables cuantitativas, las cuales son las medidas de tendencia central, que es la media aritmética, que esta es el cociente que se obtiene al dividir la suma de todos los valores entre la cantidad de valores; la mediana, que es el conjunto de valores dispuestos en orden secuencial de acuerdo a sus magnitudes, ya sea de menor a mayor o viceversa. Se denomina ordenamiento. La mediana es el valor central de un ordenamiento. La moda, que identifica el valor que se repite con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Y las medidas de dispersión, que es la amplitud o rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de un conjunto de valores; y la desviación estándar, que su objetivo es determinar la proporción de valores que están situados dentro de cierta distancia de un punto central, y su cálculo se basa en las diferencias de los valores individuales con respecto a la medida de conjuntos de valores. Como conclusión, podemos decir que es de suma importancia en el desarrollo de actividades y ejemplos sobre los tipos de muestra y variables, debido a que el tamaño que tiene una población es un factor en el proceso de investigación de estadística, obteniendo de esta manera conclusiones o resultados de la muestra con respecto a la población a estudiar. Además, nos da la oportunidad de desarrollar cualidades y habilidades que tengan que ver con la investigación, análisis, interpretación e indagación en los diferentes contextos. Muchas gracias por su atención y esperamos que les haya gustado el video.